Como se respeta, también tienen que enseñarse a respetar a las personas que sí creemos en eso. Muchos creemos en apariciones, muchos creemos en los fantasmas, muchos creemos en el diablo, en Dios, creemos en el bien y el mal. Y, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, el programa que yo uso, traigo el de psicofonías y traigo el de grabaciones. Esos programas de grabaciones son los que usan en los programas de Discovery Channel y History Channel. Son los que usan y confirmé que sí, sí graban en realidad posibles presencias. Digo posibles presencias. Cuando grabas tú y hay personas, te marca la silueta de la persona. Desde ahí nos damos cuenta que ese es un falso positivo. O sea, detecta la imagen del ser humano, te marca la forma del cuerpo, pero en realidad no es una aparición. Pero eso lo vemos. Pero hay casas o lugares donde yo he tratado de grabar y no ha grabado nada. No me graba nada. Entonces dijéramos, oh no, pues es que siempre que se usa graba algo. No, no es así. Nada más en determinados lugares graba. Cuando fui a la mina Tocayos, que es una mina virreinal aquí en Sombrerete, subí al área de molino, a la parte superior, y me acuerdo que ya cuando estaba allá arriba, fuera de cámaras, pues yo empezaba a dar un recorrido, empezaba a hablar, empezaba a decir si había alguna aparición, si había alguna alma atrapada ahí, o alguna presencia o una esencia. Entonces ya cuando prendo el programa para hacerlo, lo primero que veo es una silueta, tal como te la marca el programa, frente a mí, pero del otro lado del molino. Y le empiezo a hacer una serie de preguntas y después le pregunto, ¿aquí falleciste? Desaparece de donde se encontraba y aparece acostado en lo que viene siendo el material que se encuentra todavía ahí en el molino. Eso me llamó mucho la atención. Y si se fijan, ya después que voy bajando los escalones, se ve esa misma silueta y hasta les hago hincapié que está asomándose por una ventana que da hacia el exterior. Ese mismo día, una amistad me contacta y me dice, yo trabajé en la mina Tocayo y ahí murió un amigo mío, en ese punto exactamente. Se resbaló, cayó sobre el mineral que venía subiendo todavía lo cubrió a él y murió por asfixia. Tardaron más de 3 horas en rescatar su cuerpo con palas y dice que su cuerpo pues, ya estaba morado, ya había fallecido la persona y que fue en ese punto exactamente donde yo lo grabé. Entonces eso sí me llama la atención porque te indica que sí se detectó algo en ese lugar y quiero pensar que el que después lo haya visto al bajar las escaleras asomándose por una ventana es como si su alma estuviera ahí atrapada y él quisiera salir del molino y ve con nostalgia hacia el exterior. Esa es mi apreciación personal. Yo estudié con los jesuitas mi carrera universitaria de abogacía, de abogado, y me acuerdo que con ellos me tocaba estar en los exorcismos. Los jesuitas son los únicos facultados para hacer exorcismos. Veíamos cosas, nada que flotaba, no le daba vuelta a la cabeza, nada por el estilo. Yo le comento a la gente, ¿te das cuenta que si hay algo ahí? Cuando empieza a decirte tus secretos más ocultos, tus secretos más íntimos te los empieza a decir. Por eso el padre jesuita, no es hermano, son padres, decía, cuando estén rezando, no volteen a verlo por ningún motivo a la persona. Hombre o mujer que estuviera posiblemente poseído, no lo volteen a ver. Porque los ojos son el reflejo del alma. Y por ahí el diablo se daba cuenta de tus pensamientos y tus secretos más oscuros o más ocultos, como los quieras llamar. Entonces empezamos a usarlo, fui al panteón municipal, me tocó entrevistar a 2 mineros y los 2 mineros, uno de ellos comentó de que él oía en las madrugadas una mujer gritar con mucha angustia, con mucho dolor, dentro del panteón, no fuera del panteón. El otro joven lo comentó también y se los compartí cuando él dice que él escuchaba a un niño que lloraba angustiosamente y que gritaba, ese también se los compartí. Lo que llamó la atención mucho, aparte de esos testimonios, era que cuando grabé hacia adentro del camposanto, porque la puerta estaba cerrada, era que se veían siluetas en determinadas tumbas, unas pequeñas y unas más grandes. Las pequeñas, según me explicaron,
son almas de niños. Las más grandes son almas de adultos. El alma no tiene por qué estar a ras de piso, puede estar flotando, puede estar arriba de un árbol, lo que ustedes quieran. Pero el programa detectó ciertas almas en algunas tumbas. Ya después, al día siguiente, me acuerdo que yo fui y chequé donde aparecía, por ejemplo, como un niño, iba y veía la lápida y correspondía a un niño. En aquellas donde se veía como un adulto, correspondió en verdad a un adulto cuando se verificó esta situación. Entonces sí llama mucho, mucho la atención este tipo de situaciones. Algo que me impactó, y estaban las personas ahí, mineros conmigo, viendo en el celular, que las almas que estaban adentro del panteón no podían salir fuera del panteón. Aparecían atrás de la barda del panteón. Hay que recordar que son 3 panteones antiguos. El panteón es de principios de 1800 y se han conformado en varios panteones a lo largo del tiempo. Entonces ellos no podían salir, ¿por qué? Porque adentro es un camposanto, es tierra santa. Por eso no pueden salir del panteón. En el camellón, una persona me pidió que se pudiera grabar en el camellón donde habían muerto varios jóvenes. Y ahí se nos aparece una silueta, una. Me dicen, oye, ¿por qué nada más se ve una silueta? ¿Por qué nada más una? ¿Por qué no se ven las demás almas? Desconozco, pero una silueta aparece y no está en el panteón, por eso está afuera, no está en terreno consagrado. Esa persona perdió o perdieron la vida ahí fuera del panteón. Hicimos lo mismo, fuimos a la ex hacienda de la Parada y en uno de los altares laterales hay varias tumbas en la parte de abajo. Ahí se nos apareció otra silueta. Recuerden, hay algo que comentan y yo creo que ustedes lo saben. Si una persona muere de forma violenta, un accidente, un asesinato, lo que ustedes gusten y manden, que mueran de causas angustiosas, graves, el alma no puede trascender a otro plano astral, sea cielo o como ustedes lo quieran llamar. Yo creo en Dios, yo considero que es el cielo, pero si dejaste cosas inconclusas aquí, o si eres muy avaricioso, o tuviste una muerte violenta, como que tu alma, tu cuerpo no asimila que falleciste. Por eso se quedan en este plano, se quedan aquí, atrapados. Se siente en ocasiones la presencia. Hay gente que tiene más sensibilidad que otros. Tenemos un buen amigo aquí en Sombrerete, él tiene mucha sensibilidad para esta situación. Me acuerdo que fuimos afuera del Hotel Bonanza y ahí mataron a Marciano Grijalva. Fue asesinado por un familiar, por un primo. Él se encontraba afuera del Hotel Bonanza sentado, dicen, en una de las esquinas de la puerta principal, cuando llegó su familia y lo mató a balazos. Empezamos ahí, pues primero con respeto, todo con respeto, estamos aquí por esta situación, no te vamos a desear ningún mal, queremos que si estás tú aquí hagas acto de presencia. Y en esa esquina donde fue asesinado Marciano Grijalva, apareció una silueta. Le preguntamos que si en verdad era una persona, o sea, un alma ahí atrapada, que se moviera tantito hacia un lado de la puerta y se movió. Hemos hecho otras grabaciones en algunas oficinas, en algunas casas antiguas en Sombrerete, con testigos y se han quedado impactados de lo que se ha visto, porque sí es muy, muy impactante lo que se detecta, lo que se siente. Entonces, aquí en el estudio podcast, que es el que están viendo ahorita, no se ve totalmente, tenemos dos estudios. Este donde yo me encuentro es uno de los estudios de podcast. Aquí podemos hablar de política, de lo que ustedes gusten y manden, porque es más formal. Pero tenemos otro estudio frente a mí, de este lado, del lado derecho, donde tenemos un baúl antiguo con antigüedades en la parte de arriba, y ese es para hablar de historia, de Sombrerete y de algunas leyendas. ¿Por qué? Porque son las escenografías. Recuerden que las cosas antiguas conservan la energía de la persona o de las personas que lo usaron.
Por eso dicen, nunca regales juguetes usados a los niños porque no sabes qué energía está cargando ese juguete, qué trae en sí el juguete. Entonces es cosas que hay que tener cuidado. Entonces aquí tenemos antigüedades desde la época virreinal, tenemos cosas desde 1800, tenemos el espadín, marca Scorpion, de Natividad del Toro, que muchos conocen la historia, se encuentra aquí en el estudio podcast, que fue con el que cortaba la planta de los pies a la gente según la leyenda, y es el mismo que usaba él para atravesar las costillas del cuerpo. Ese cuchillo Scorpion, si lo buscan ustedes en Google, van a venir que es americano, las características del mismo y por qué el ejército lo usaba mucho. Ese cuchillo tiene 60 marcas, 30 de un lado de la hoja y 30 del otro lado. Esas se hicieron con un punzón, o sea, es una marca que venía en algún tipo parecido a un clavo, que tenía una marca en la parte inferior, se puso sobre el espadín y se le pegaba con un marro y lo marcaba. Trae 60 marcas. Se presupone o se presume que pueden ser 60 personas que murieron por ese espadín. Es lo que cuenta la historia, los mitos y las leyendas sobre Natividad del Toro. Natividad del Toro es una persona pues, que disfrutaba matar, disfrutaba, era el brazo armado de los hacendados y que estaba en esta región. A él, comenta la historia, le tocaba Zainalto, le tocaba Chachihuites, Jiménez de Teúl y Sombrerete. Son las zonas que a él le tocaba. Él falleció en la hacienda, no, en la parroquia de la Purificación, en Fresnillo, Zacatecas. Llegó, llegó ay, se me fue el nombre, eh, que fue gobernador de aquí, Pánfilo Natera, llegó Pánfilo Natera con los demás revolucionarios, él estaba, como lo hizo aquí en Sombrete, hasta arriba de la parroquia y pretendía no rendirse. ¿Qué se hizo? Prendieron chile seco y al prender chile seco no aguantaron, bajaron los militares y comenta la leyenda que cuando bajaron, los mataron ahí afuera del atrio. Natividad del Toro no se rindió. Él lo que hizo, sacó su pistola y se la metió a la boca y se dio un balazo. Su cuerpo fue bajado, arrastrado desde la parroquia de la Purificación, desde la torre, hasta el atrio. Se le amarraron los pies a su caballo, porque era un caballo muy especial. Le gustaba beber la sangre de la gente que se le cortaba la planta de los pies. Y dicen que se le amarraba de las patas, de las piernas a Natividad del Toro y el caballo lo arrastró por todo Fresnillo. El cuerpo quedó totalmente deshecho. Es lo que comenta la historia y leyendas. Esto lo pueden verificar ustedes en varias páginas de Google y buscar nada más Natividad del Toro o el fantasma del campanario de la parroquia de la Purificación en Fresnillo. Hay muchos lugares donde van a encontrar, hay páginas de historia de Zacatecas donde también van a ver esa historia. Aquí, a mí en lo personal me gusta la historia, sé que mucha gente se enoja conmigo porque dicen que no soy de Sombrerete, pero no soy de Sombrerete, pero me gusta la historia de Sombrerete y se las comparto con mucho, mucho gusto a cada uno de ustedes. Vamos aumentando este tipo de dar a conocer la historia, pero lamentablemente llevamos ya 1 o 2 meses que el apoyo por parte de los ciudadanos en compartir fotografías de sus seres queridos, documentos, ha bajado mucho, ha bajado mucho. Entonces, uno que otro, por ejemplo, recibimos a lo mejor 1 o 2 fotos inéditas a la semana. Aquí yo tengo ya varias fotografías, aquí están, y acá hay otras más, que son las que tenemos, pero no la cantidad que quisiéramos para compartir historia. Hemos compartido más fotografías que las que tiene el Museo de Sombrerete, sí, mucho más. O sea, le ganamos al Museo de Sombrerete en la cantidad de fotografías que se han compartido, que han sido miles de fotografías, que se han compartido en estos últimos años a cada uno de ustedes. Se han compartido documentos antiguos de la mina Tocayos, documentos del Banco Zacatecano, actas de nacimiento antiguas,
boleta de calificaciones antiguas, fotos de la maestra Belén Mata desde que era una jovencita hasta la edad ya de adulto mayor. Invito a la gente sombrerete, a los paisanos que deseen participar en apoyarme en el rescate de la historia de sombrerete, que me las envíen vía inbox, tomen bien la fotografía y una breve narración de cuando se tomó, quienes aparecen en la fotografía, si no lo pueden hacer. Muchísimas gracias. Conmigo y servidor José Guzmán, pues seguimos aquí, seguimos haciendo las pruebas de transmisión. Le digo, voy a tratar de empaparme yo más con el manejo de la consola, pero pues ahí vamos, miren, trae varios botones, ahí se ve mi mano. Y aquí están los botones traen efectos de varios tipos. Vean. Yo cuando hablo, se baja el efecto. Aquí tenemos otro. Aquí está el público aplaudiendo. Y pues bienvenidos a esta transmisión de José Guzmán. Vamos a seguir compartiéndoles a ustedes mucho, mucho más de historia, mitos, leyendas de nuestro pueblo mágico. Íbamos a entrar a la antigua cárcel española, o penitenciaría o presidio, como lo quieran llamar. Se encuentra abajo de la antigua cárcel distrital, en la zona centro de Sombrerete. Me comenta la gente que llegó a entrar que había un grabado en cantera que decía una fecha 1500 y tantos. No recuerdo los otros dos números, pero sí recuerdo que eran 1500. Pero les compartí un mapa antiguo de Sombrerete y de Jalisco, parte de Zacatecas, donde viene la fecha de cuando se hizo el presidio de Sombrerete, que decía 1548. Yo espero que la fecha sea la del presidio, la que está ahí abajo, bajo tierra. Y también hay una cantera muy grande donde Sombrerete, el nombre de Sombrerete, aparece con la letra Z, Sombrerete con Z. Entonces, íbamos a entrar, la semana pasada fuimos a dar un recorrido, pero lamentablemente parte del material para entrar se cayó sobre ¿cómo podemos decir? Como el acceso que se hizo para entrar abajo. Son 6 metros de profundidad y vamos a ir con algunas palas, unos picos, pues para destapar esa parte, para poder introducir la escalera y colocar los reflectores para iluminar ese sótano de la historia de Sombrerete que muy pocos sombreretenses conocen, pero quiero dárselos a conocer a ustedes para que conozcan más de las maravillas, de los encantos que tiene Sombrerete, así como sus cárcamos de mediados de 1800, donde hay unos donde puede entrar una persona a caballo. Hay una persona que puede entrar a caballo, hay otros que si son muy angostos, donde caminando los caminas bien, hay otros más pequeños que tienen como una altura de 1,50 m. A un lado de la presidencia municipal, bajando por el puente peatonal que va a la Soledad, hay una entrada a uno de esos cárcamos, pero se ve muy alto, pero cuando entras baja hasta 1,50 m. Te tienes que agachar. Ese tiene dos bifurcaciones. Una bifurcación va de frente a lo que es Soriana, por eso ven ustedes la calle como hundida, por el peso de los camiones que se han estado metiendo a lo largo de los años, pues está hundiendo. Hay que recordar que son de cantera. Y hay otro que ahí mismo, entras por ese mismo, y hay otro a mano izquierda, que va como rumbo a lo que viene siendo la antigua presidencia, por donde eran los portales. Hay muchos cárcamos aquí en Sombrerete, cárcamos que sirvieron para el desalojo de agua, pero también hubo familias que los usaron como rutas de evacuación y para poder salir de sus casas en caso de un conflicto militar o de un ataque guerrillero. Para eso se llegaron a usar en ocasiones. Pues muchísimas gracias, de su amigo y servidor. Estamos haciendo la prueba, disculpen cómo se ve o cómo se escucha, pero es porque ahorita yo estoy haciendo las pruebas, yo solo aquí en el estudio, y pues estamos al pendiente. Tengan un excelente día y un fuerte abrazo. José Guzmán, un hombre con pasión y convicción, llegó a Sombrerete con un sueño y una misión,
dar a conocer los lugares turísticos, los mitos y leyendas, y las noticias más relevantes de este pueblo mágico que es Sombrerete. Es la voz de Sombrerete que habla con verdad y respeto. José Guzmán, un hombre que no se rinde, que sigue adelante, con su podcast da a conocer las noticias y entrevistas de interés. Es la voz de Sombrerete que habla con pasión y convicción.